Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen. Estamos listos para presentar a ustedes a Radio Amanecer en Estudio. Jacob se asienta en Egipto. Es el tema que estaremos viendo en el día de hoy dentro del marco de la última lección del trimestre, la lección número 13, Israel en Egipto. Es el tema general de la semana. Quisiéramos decirle a los oyentes una vez más, favor, trate de visitar una de las tiendas IATPA para que pueda adquirir el material que se analiza aquí en Radio Amanecer en Estudio, que por supuesto es lo que se analiza en toda la geografía mundial donde hay presencia adventista. Hoy usted estará estudiando en toda parte del mundo el tema Jacob se asienta en Egipto, y es una gran bendición el hecho de que en toda parte del mundo podamos estudiar el mismo tema. Por eso hablamos acerca de la forma sistemática en que se estudia la palabra de Dios con esta guía de estudio. Aquí en cabina nos place saludar en esta ocasión, como siempre lo hacemos, a los pastores Cristian Veras y Gregorio Morillo. Muchas bendiciones para ustedes. Bendiciones, qué felicidad de estar una vez más compartiendo con ustedes, amigos que nos escuchan, y los pastores aquí en cabina, el pastor Juan Francisco Scroggins y el pastor Cristian Veras. Saludo, pastor Veras, ¿cómo se siente? Gracias, hermano mío. Yo estoy muy bien, gracias al Señor. ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, trabajando para que el Señor nos dé una gran bendición, ya finalizando lo que es el trimestre de la lección del libro de Génesis. Así es, así es. Pastor Scroggins, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios. A pesar de las dificultades que se presentan, especialmente en lo que tiene que ver con esta sociedad que parece ser que todo se está derrumbando, todavía hay una luz en el camino, y por eso cada día nosotros, pastores, estudiamos la palabra de Dios para que nos ilumine y nos oriente en las decisiones que tenemos que hacer en esta tierra. Así es. Mis amigos y hermanos que a esta hora sintonizan Radio Amanecer en Estudio, muchas gracias por la fina gentileza de su atención dispensada. Hoy es un día especial y vamos a orar de inmediato para que el Todopoderoso pueda dirigir a estos tres siervos que nos ponemos en sus manos en este momento. Vamos a orar. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos muy contentos de poder conectarnos con el cielo a través de la palabra de Dios y de la oración. Esperamos recibir tu bendición, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y con cada amigo que nos escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a nuestro tema. Jacob se asienta en Egipto. Qué importante, estimados amigos, pastores, de que ahora Jacob se asienta en Egipto. Él ha permanecido en Canaán por mucho tiempo, más de 20 años después que regresó de Padán Aram de Mesopotamia en Siria, y ahora ya su padre ha muerto. Evidentemente su abuelo Abraham murió cuando él tenía unos 15 años de edad. Le toca las decisiones, tomarlas como consenso de familia, pero él naturalmente, como ahora el patriarca, el cabeza de familia, tiene que sopesar las decisiones, y es precisamente lo que Jacob hace. El texto no nos dice mucho, lo que sí denota de que a pesar de que de lo que le habían contado a Jacob, de que José estaba vivo, que estaba en Egipto, que era señor de toda la tierra de Egipto, que era el segundo hombre apenas con el faraón por encima, pareciera ser que Jacob estaba preocupado. Y ahora
Dios, como siempre, jamás deja a sus hijos sin una clara comunicación de lo que va a hacer. Se le aparece a Jacob en visiones en Génesis 46:2, y en una de estas visiones, en la noche, le ordena que se vaya. No solo le dice vete, le ordena que se vaya. Y Jacob deja la tierra prometida precisamente por Egipto, y que realmente luego, más adelante, se asocia con el único lugar en el pueblo de Israel a que el pueblo de Dios no quiere ir debido a lo que representaba. Pero eso se parece, pastor, a alguna de las historias que hemos estudiado. Sí, ¿Qué similitud, diferencia hay? Porque definitivamente notamos que hay muchas salidas. Dios ordena, vaya a un lugar. A veces el ser humano comete algún tipo de extravío, no va directamente donde el Señor va, entonces el Señor encausa. ¿Hay algún tipo de similitud en esta historia que usted está contando? Bueno, es una pregunta interesante, pastor, porque pareciera ser un paralelismo la vida de Jacob con la de su abuelo Abraham. Dios le dijo varias veces a Abraham, vete, lech leja. Acuérdense del término que Dios le dice para que se encontrara consigo mismo. Ahora lo hace con Jacob. En el capítulo 12 de Génesis, en el capítulo 22, Dios lo hace con Abraham, pero ahora lo hace con Jacob cuando va a salir de tierra de Mesopotamia, de la casa de su suegro Labán. Dios le dice, vete, que yo estaré contigo. Y entonces ahora de nuevo está en Canaán y le dice que vaya a Egipto, que él estará dirigiéndolo y que las manos de José cerrarán sus ojos, eso indica que él moriría al lado de su hijo y de todos los demás de su familia, y que sobre todo las bendiciones que Dios había prometido se cumplirían en él. Amén. Pastor Morillo, entonces estamos notando, siempre que Dios da una orden, uno tiene que tener el oído presto. Primero, para identificar la voz, es Dios que está hablando, y sin demora cumplir con lo que el Señor sencillamente está ordenando. Eso lo vimos ya en Abraham, lo tocamos ahora en Jacob. Y qué importante en este sentido, Pastor Morillo, que el ser humano pueda estar muy atento a las órdenes que el Señor le da. Si estás en Canaán, y estamos hablando ahora en términos simbólicos, si estás en un lugar que te sientes cómodo, pero llegó el momento de partir, de salir, porque Dios ve algo en ti, o en tu familia, o en el entorno que desea mejorar, y al menos que decida salir del lugar para establecerte en el lugar que Dios te está mandando, no va a existir ningún tipo de desarrollo. Es importante escuchar la voz, así como lo hicieron estos personajes, y definitivamente Dios tiene siempre la última palabra. Y vemos, a diferencia de Abraham, que llega a Egipto y se encuentra con un gran problema, tanto no para él, sino también para el mismo rey. La entrada de Jacob o Israel a Egipto es toda una bendición para ellos, y es una bendición también para el pueblo de Egipto, que fue bendecido en manos de José. Y cuando llegan los hermanos de José y su papá a Egipto, también ellos lo ven, o el rey, el faraón, lo ve como una bendición futura. Por eso, en vez de darle las migajas de Egipto, el rey propone darle bendición o una tierra bendecida en la altura del delta, ahí del río Nilo, que era la mayor bendición para la civilización egipcia. Por eso se desarrolló grandemente a orillas del río Nilo. Entonces tenemos ahora que el pueblo de Egipto se siente bendecido con que toda la familia de José llegara a este pueblo, a esta ciudad, a esta civilización, que es una de las más antiguas, ¿no?, de toda la zona de Mesopotamia, Egipto. Vemos entonces, hermanos queridos, amigos que nos escuchan, que José presenta a sus hermanos, al rey, al faraón, y parece claro que también José conoce los sentimientos, la conducta. ¿Ve? Nosotros estamos todo este trimestre viendo la conducta de los hermanos de José, y por esa razón prefiere apartarlo
de lo que es la gran civilización, la gran ciudad. Es como decir, yo no voy a vivir en la capital, me voy para Monción, me voy para una zona de esa, para donde tiene el pastor Vera su finca, los cacaos, y mejor allí podemos trabajar. Bueno de notar, me hacía mención el pastor Scrogin, que esa es una área de pastoreo, ¿no? Un área especial. Y recuerden que habían, en las civilizaciones antiguas, el sistema económico se basaba en la agricultura y la ganadería. Y esta zona de Gosén, aunque era no tan apreciada por los egipcios, porque los egipcios fueron muy civilizados, su cultura avanzó más que cualquier otra en aquel entonces, iban paralelos con los de Babilonia, ¿no? La ciudad de Babilonia, pero Israel, su legado no era la tecnología, su legado era una religión monoteísta. Y para apartarlo de toda esta tentación que hay en la ciudad de Egipto, entonces prefieren ir a vivir a la tierra de Gosén, aconsejado por supuesto por su hermano José. Claro, José conocía muy bien el movimiento que se daba ahí en Egipto, que muchos de nosotros a veces cuando el rey te dice cuál de la tierra quiere elegir, como pasó en la separación de Abraham y Lot, los resultados finales se vieron. Señores, a veces estas grandes capitales, estas grandes ciudades, hay que recordar que Egipto era un antro de adoración, de idolatría con diferentes dioses, y José conoce muy bien la situación de la capital, el lugar donde se desarrollan esas grandes civilizaciones. A veces se convierte en un peligro para la gente. Ante la buena disposición del rey, chequea la tierra, y sabiendo José que sus hermanos vienen y qué tipo de religión tiene, entonces le da una advertencia. Si el rey le pregunta en qué lugar ustedes desean establecerse, un rey abierto, si ustedes eligen la ciudad, si ellos elegían la ciudad, por supuesto que lo iba a establecer en ese lugar. Sin embargo, José, con una gran visión, dice: cuando el rey le pregunte, ustedes le dicen que el tipo de profesión que tienen, nosotros somos pastores, porque para los egipcios era abominable juntarse con gente que bregara con el ganado, es decir, los pastores, y por eso la respuesta es: nosotros somos todos pastores de tierra de pastoreo, y es así como se le asigna entonces ese lugar en esa tierra donde se trabajaba con animales y con pastores, que era la tierra de Gosén, y de allí la gran bendición. Dios siempre está dispuesto a dar una gran bendición a sus hijos cuando se establecen en los lugares correctos, pero de allí esa tierra de Gosén iba a ser como un centro de evangelismo para darle a entender a los egipcios que esa gran prosperidad que se daba en ese entonces, quizás no vamos a pensar tanto en la tierra, porque la bendición de ese pueblo viene precisamente porque Dios está con José y con sus hermanos, y esa bendición que tienen ellos tenían que reportarlo al pueblo de los egipcios para decir: Dios está con nosotros. Usted hizo una pregunta, Pastor Scrogins, acerca del faraón. Bueno, más que una pregunta, un comentario. Y decía: ¿qué condescendiente fue el faraón con los hermanos de José? Lo que pasa es que faraón sabe que tiene ahí a su lado al mayor benefactor de toda la tierra de Egipto. El primer ministro. El hombre que había salvado a Egipto. A través de José, Dios había dado salvación a todos los egipcios. Se había llegado a conocer de una u otra forma el nombre de Dios, el Dios que había predicho lo que iba a pasar, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, y que se habían cumplido a cabalidad. Se había llegado a pensar que el don de José era la adivinación. Sin embargo, su carácter y su relación con Dios hizo demostrar que no era un adivino, sino que era un hombre que dependía del conocimiento divino, dependía de la decisión divina, la decisión de Dios. Y ahora vemos que el faraón quiere congraciarse con su primer ministro, con su familia. Yo pienso que el carácter del faraón es un hombre agradecido, es muy agradecido, porque él quiere favorecer a la familia de José.
Él dice, por este hombre estamos aquí, por este hombre Egipto se ha convertido en la nación más poderosa de la tierra en este momento. Número uno, era la más rica porque Egipto no solo vendió alimento a las naciones extranjeras, sino que también el faraón se hizo propietario, el Estado de Egipto se hizo propietario de todas las tierras de los egipcios. Las tierras pasaron a ser del faraón. Entonces él está agradecido y ahora le brinda a José, a sus hermanos, a su padre, la tierra de Gosén. Pero además de todo esto, yo veo lo que pudiera decirse que es la parte principal, la gracia divina, haciendo que los hermanos de José cayeran en gracia, como José había hallado gracia ante el faraón mismo también. Vemos, Pastor Cristian, que toda esta aventura, la aventura que está pasando el pueblo de Israel, cuando llegan a Egipto con su hermano, habían sucedido ya los primeros 7 años de abundancia y habían transcurrido ya 2 años de hambruna. O sea, imposible que el faraón le pusiera traba a José, que está haciendo tan buen trabajo, como decía el pastor Cristian, que esto lo convirtió en dueño y señor de los demás pueblos. Entonces, cuando vemos este encuentro, el pobre Jacob, que ya estaba un poquito cansado, cuando entra a Egipto, tenía ya aproximadamente 130 años. Y José estaba toda en su flor de la juventud, con 39 años y casado con la hija del sacerdote. Es un detalle, cuando el pastor Scrogin estaba hablando acerca de cómo se aparta José, también apartó a sus hijos que eran herederos del sacerdocio de Egipto. Entonces también Efraín y Manasés fueron apartados para ser parte no de la civilización egipcia, sino de la civilización hebrea. Qué bonito pasó Jacob los últimos años de su vida, luego de tantas peripecias pasadas. Recuerden que Abraham e Isaac murieron bastante avanzado en edad para ese entonces, pero Jacob ya se veía un poco desgastado, pero los años que vivió con José fueron años de felicidad, fueron años de motivación, y fue tanto así que luego de José haber presentado al faraón, sus hermanos, luego presentó a su padre Jacob, y Jacob bendijo al dueño y señor de todo el mundo en aquel entonces. Qué privilegio tuvo el pastor de ovejas Jacob de ir y bendecir al presidente, al emperador del mundo. En muchas oportunidades, pastores, amigos, el establecerse en una tierra extranjera no es fácil. Para nada. No es fácil. Incluso algunas personas cuentan que cuando llegan tienen que vivir del gobierno. Y es como una especie de mendigo. Está mendigando. Sin embargo, quizás el faraón tiene una luz también mayor y dice, bueno, a este pueblo hay que ponerlo también a producir esa cosa. Y en lugar de tenerlo allí para que puedan vivir en lo que ellos se adaptan a la tierra, de la gran influencia que tiene José, ya ustedes puntualizaban, José es el primer ministro, José es el hombre sabio. Eso el faraón dice podría utilizarse para vivir ahí sin hacer nada. Entonces, ante la reacción que comentábamos hace un ratito de la asignación de alguna tierra, pues allí tendrían trabajo, iban a servir de pastores y también podrían colaborar en lo que es la producción misma de esas tierras, y eso es muy importante. Señores, cuando uno se establece en algún lugar o tiene algún tipo de proyección, nosotros debemos entender qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los planes de manera real y efectiva, porque no solamente nosotros debemos establecernos, y por eso Santiago habla acerca de 2 cosas. La fe tiene que venir combinada con ¿qué cosa? Con la obra. La obra. El hecho de establecerse en ese lugar le da la oportunidad de ser productivos, no solamente estar allí quizás mendigando,
porque su hermano es el primer ministro, es el hombre fuerte, y entonces vamos a vivir ahora de la influencia que tiene el hermano. No, establecerse el pueblo de Dios es un gran ejemplo también para nosotros. Si usted tiene que emigrar, si usted tiene que ser extranjero en algún lugar del mundo, recuerde que usted tiene que ser un ente altamente productivo para que la gente se dé cuenta que los hijos de Dios no andan mendigando, sino que están participando de lo que es la producción activa de una nación, en una familia o de una ciudad. El pastor Morillo estuvo presentando cuando Jacob es llevado por su hijo José ante el faraón, ante el monarca del mundo en ese momento. Pero Jacob había estado en las cortes del monarca más grande que la historia de la humanidad haya conocido y que el universo haya conocido. Jacob había estado en la presencia de Dios mismo. Había estado con Dios en Betel, en Peniel, había estado con Dios en varias ocasiones, había abrazado a Dios y le había dicho: no te soltaré hasta que me bendigas. Él no se intimida ante la presencia del faraón, sino que lo bendice. Cualquiera pudiera ver la bendición de Jacob al faraón de una forma trivial, como usted le dice a cualquiera: Dios te bendiga. Sin embargo, lo que Jacob estaba haciendo era diciéndole al faraón que él le servía a alguien más poderoso que el mismo faraón, porque el que bendecía era el faraón, era el sacerdote de Egipto. El faraón era no solo rey, sino que era la encarnación de los dioses, es decir, era el enlace religioso entre el pueblo y los dioses en el caso de Egipto, y ahora el faraón es el hombre que puede bendecir. Sin embargo, Jacob es quien bendice al faraón, diciendo que él le sirve a alguien más poderoso que el mismo faraón y que por ende él es superior religiosamente hablando al faraón. El sacerdocio de Jacob era un sacerdocio divino. Por lo tanto, está cuando utiliza en Génesis allí el verbo amad livne, lo cual se presentó delante de, en Génesis 47:7, se utiliza normalmente en los contextos sacerdotales, teniendo en cuenta que en el antiguo Egipto el faraón tenía el estatus de sumo sacerdote, y que esto significa que espiritualmente hablando Jacob está por encima del sumo sacerdote de Egipto, por encima incluso del mismo faraón. Más allá de nuestra condición de vida, nosotros debemos saber que servimos al Dios Todopoderoso y que Él está por encima de todo. Exacto, la bendición viene de José. José está en conexión con el Todopoderoso, pero el extranjero que se está estableciendo en esa tierra, que es la familia de José, tampoco se va a convertir en una carga para ese gobierno. Por eso, Pastor Cristian Veras, estamos haciendo el énfasis de la gran bendición que puede ser el pueblo de Dios o los seguidores del Señor cuando se establecen en algún lugar. En la actualidad, ¿cómo estás en tu empresa? La gente identifica que tú eres parte de ese esquema productivo que tienes en empresa y que las bendiciones que está recibiendo la empresa es porque tú estás ahí. ¿O acaso hay un concepto diferente? Es una lección muy importante que podemos extraer esto cuando José, Jacob y todo ese entorno se establecen en Egipto, se convierte, en lugar de un peso, se convierten en una gran bendición. Ahí, antes de que el pastor Morillo comente, algo importante, Pastor Scroggins, donde usted está hablando, ¿por qué Dios llevó a los hijos de Israel en Egipto? De eso estuvimos hablando en una entrega pasada. Era para que fueran una bendición. Algunas veces somos llevados por Dios o nosotros mismos nos movemos por nuestra propia cuenta a otros lugares y cuando llegamos nos dejamos influenciar de la cultura malsana del lugar y entonces deshonramos a Dios con esto. Donde quiera que nosotros lleguemos, debemos ser un canal de bendición para todos, como lo estipula la Biblia. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ser extranjeros, como los que me conocen, el pastor Scroggins, Cristian Veras, saben que yo viví 8 años fuera del país de extranjeros. Yo sé lo que es ser extranjero. La vida de un extranjero no es fácil. Uno vive siempre como que lo están persiguiendo,
como que si el mundo se le va a acabar, uno tiene que trabajar más que el que es ciudadano o criollo, como le dicen en algunos lugares. La verdad es que lo que aquí vemos en la historia de José, la historia de Jacob y la relación con el faraón, es la importancia de tratar bien a las personas. Tanto Jacob se comportó como un sacerdote para bendecir al faraón, como que el sacerdote también fue una persona agradecida con la familia de José, y allí hubo una dualidad de beneficios, de bendiciones, porque es lo que decíamos en el principio de esta lección. Cuando Dios está dirigiendo tus pasos y Él va a bendecirte, no solo te bendice a ti, sino que también bendice tus relaciones. Y eso es lo importante, lo que vemos aquí. Vemos que la cosa empeora, lo veremos más adelante, es cuando muere aquel faraón que conocía, o los faraones que conocían la historia de José. Los otros faraones no quisieron y hubo un faraón que se desvinculó, y entonces allí es que viene el desastre y la lucha del conflicto. Pero mientras tanto, aquí en esta llegada de Jacob a Egipto, vemos a un Jacob bendecido que viene para bendecir, y vemos un Egipto bendecido que también viene para bendecir, y ha decidido Egipto bendecir a los extranjeros. De paso, a partir de allí la vida y la ley de los israelitas cambia, porque cuando salen de Egipto se establece la ley del extranjero, la ley de dejar cosecha para los extranjeros, de dejar granos y frutas regadas en los caminos para los extranjeros. O sea que, amigos queridos, los extranjeros que tenemos aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo cumplen un propósito de Dios en el lugar donde Dios lo manda. Hay algo que debemos nosotros aprender, y a cómo tratar a estas personas que no son tan favorecidas como nosotros. Eso es evidente, sin embargo, es un asunto de equilibrio, ¿verdad? Uh-huh. Cuando los extranjeros se establecieron en la tierra, a través de su ejemplo, muy laborioso, por supuesto, y la bendición de Dios contaba con ellos, también el pueblo de Egipto pudo recibir esa gran bendición y hubo una conexión. De manera que esta lección tiene muchas enseñanzas para nosotros. Más allá de nuestra condición en la vida, hay una pregunta muy importante en la guía de estudio el día de hoy. Más allá de nuestra condición en la vida, ¿qué debería significar para nosotros en la forma en que tratamos a los demás? Uh-huh. Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué obligaciones nos impone nuestra fe? El trato a los demás, la salvación realmente se resume en el trato a los demás. Cristo de hecho murió para que nosotros recibamos el trato que Él merecía, y Él recibió el trato que nosotros merecíamos. Por lo tanto, nuestra obligación es tratar a los demás como Dios desea que nosotros mismos seamos tratados. Amén. Amén. Amado Dios, de esta forma, Señor, queremos concluir el tema de hoy tan precioso. Sin embargo, hay algo que quisiéramos que permanezca en nuestros corazones. La enseñanza que hoy nos ha mostrado de ser bendición para otros, de ser laborioso donde quiera que nos toque estar, hasta que tú vengas a buscarnos a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.